Encontré una tarjeta de débito que no reconocí dentro de la caja de herramientas de Fernando. La sostuve entre mis dedos, sintiendo el plástico nuevo, con mi nombre en relieve pero una firma que no era mía. Llamé al banco, con el corazón latiéndome en la garganta, y la operadora me confirmó que la cuenta estaba activa desde hacía 2 años. El saldo era de casi 400,000 pesos, una cifra que nunca habíamos tenido junta en 10 años de matrimonio. Fernando me había dicho esa mañana que no alcanzaba para pagar la colegiatura de los niños. Colgué el teléfono sin decir nada, con un sudor frío pegándome la blusa a la espalda. Miré la tarjeta otra vez, como si pudiera revelar algún secreto que no estuviera ya gritándome. Era de un banco distinto al nuestro, uno que yo ni siquiera sabía que tenía sucursal cerca de la casa. Me senté en el borde de la cama, con las piernas temblorosas, y revisé mentalmente cada discusión sobre dinero de los últimos meses. Fernando siempre insistía en que no podíamos darnos lujos, que su sueldo apenas cubría la renta y los gastos. Yo había aceptado horas extra en la oficina, dejando de ver a mis hijos por las tardes, para completar lo de la despensa. Y mientras tanto, él guardaba en silencio una fortuna que yo no podía explicar. No lloré, aunque tenía los ojos ardiendo y un nudo en la garganta que me impedía tragar. Guardé la tarjeta en mi bolsa, sintiendo que mis dedos se movían solos, como si ya no me pertenecieran. Fernando llegaría del trabajo a las 6, y yo necesitaba tener un plan antes de enfrentarlo. Pero una parte de mí ya había decidido que no iba a preguntar, no todavía. Esa tarjeta era una llave a algo que él había escondido, y yo iba a averiguar para qué era realmente. Porque la mujer que descubrió el engaño no era la misma que él dejó en la cama esa mañana. Me llamo Yolanda y desde hace 8 años trabajo como contadora en una oficina de refacciones industriales en el centro de Guadalajara. Mi vida siempre ha sido predecible: levantarme a las 5, preparar los lunches, llevar a los niños a la escuela y pasar 10 horas revisando facturas. Fernando y yo nos conocimos en la universidad, cuando él estudiaba ingeniería y yo apenas empezaba con los números. Él siempre fue cariñoso, un poco despreocupado con el dinero, pero nunca me dio motivos reales para desconfiar. Nos casamos jóvenes, con un préstamo que terminamos de pagar apenas el año pasado, y creí que conocía cada peso que entraba y salía de nuestra casa. Sin embargo, los últimos meses habían sido tensos, con discusiones frecuentes por los gastos de los niños y su insistencia en que yo no entendía la presión que él sentía. En casa, las conversaciones sobre dinero siempre terminaban con Fernando alzando la voz y yo retirándome a la cocina para no pelear frente a los niños. Él trabajaba como gerente en una constructora, un puesto que según sus palabras no le pagaba lo que merecía. Yo nunca vi sus recibos de nómina completos, solo los depósitos que hacía a la cuenta conjunta cada quincena. A veces llegaba tarde, diciendo que había tenido que cerrar tratos con clientes importantes, y yo le creía porque olía a café y papel, no a perfume. Sin embargo, había algo en su actitud que me inquietaba, una mezcla de ansiedad y secretismo que no lograba definir. Mi madre siempre decía que en un matrimonio los secretos pequeños son como goteras que terminan pudriendo el techo. La semana pasada había sido especialmente difícil porque la escuela de los niños envió un aviso de que la colegiatura de Mateo estaba vencida. Fernando me juró que ya había hecho la transferencia, pero el banco no reflejaba nada y en la administración me miraron con desconfianza. Tuve que pedir un adelanto de mi sueldo para cubrir el pago, sintiendo una vergüenza que me quemaba las mejillas. Esa noche, cuando le reclamé, él solo se encogió de hombros y dijo que los bancos a veces tardan, que yo exageraba todo. Me fui a dormir con un cansancio que no era solo físico, sino de esos que se instalan en el pecho y no se van con nada. Algo dentro de mí empezó a sospechar que él no estaba siendo honesto, pero no tenía pruebas y no quería volverme una esposa paranoica. El día que encontré la tarjeta había salido temprano de la oficina porque me sentía mal del estómago y no podía concentrarme en los balances. Llegué a la casa alrededor de las 2 de la tarde, cuando normalmente no hay nadie, y el silencio me pareció extrañamente pesado. Decidí aprovechar para arreglar una persiana que se había salido del riel, algo que Fernando llevaba semanas prometiendo hacer sin cumplir. Necesitaba un desarmador de cruz y recordé que él guardaba sus herramientas en una caja metálica en el cuarto de lavado. No era un lugar donde yo revisara seguido, porque él siempre se encargaba de las reparaciones menores de la casa. Abrí la caja y empecé a buscar entre las llaves y los tornillos,
notando que había más orden del que yo esperaba. Mis dedos tocaron algo plano y liso que no encajaba con las herramientas, justo detrás de un frasco de clavos. El contacto con ese plástico desconocido me hizo detener la respiración por un instante. Retiré la mano como si me hubiera picado algo y me quedé mirando el interior de la caja sin moverme. Sabía que si sacaba ese objeto iba a confirmar algo que no estaba segura de querer saber. El reloj de la sala marcó las 3 con un sonido metálico y yo seguía ahí, con los dedos suspendidos a unos centímetros del secreto que cambiaría todo. Esa pausa fue el último momento de paz que tuve en mucho tiempo. Esa tarde no pude hacer nada más que sentarme en la sala con la tarjeta en la mano y la mirada fija en la pared. Los minutos pasaron como si fueran horas, y yo repasaba cada conversación, cada gesto, cada mentira piadosa que Fernando me había contado. Me sentí estúpida, una idiota que había confiado ciegamente mientras él construía un mundo aparte con dinero que yo ni siquiera sospechaba. Los niños estaban en casa de mi hermana, así que no tuve que fingir que todo estaba bien, y por eso me permití quedarme en silencio hasta que la luz del sol empezó a cambiar de tono. En algún momento me levanté y fui al escritorio donde Fernando guardaba sus papeles importantes, un mueble viejo que siempre mantenía con llave. La desesperación me dio fuerza para forzar la cerradura con un cuchillo de cocina, algo que jamás pensé que haría. Dentro del cajón encontré carpetas perfectamente ordenadas con estados de cuenta de 3 bancos distintos, ninguno de los cuales conocía. Había una cuenta a nombre de él y otra a nombre de una tal Inversiones Martínez, que era el apellido de soltera de mi mamá, pero yo nunca había abierto nada así. Revisé las cifras con los ojos muy abiertos, sumando mentalmente como hago en mi trabajo, y el total superaba los 800,000 pesos. El dinero había estado entrando en depósitos regulares desde hacía casi 3 años, coincidiendo exactamente con la época en que empezamos a tener problemas económicos según Fernando. Las manos me temblaban tanto que los papeles se resbalaban de mis dedos y caían al suelo en un desorden que no me importó levantar. Entendí que cada depósito correspondía a un mes en que él me decía que no le alcanzaba, que su sueldo no rendía, que debíamos apretarnos el cinturón. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi amiga Carla, la única persona en el mundo a la que podía contarle esto sin sentirme juzgada. Ella atendió al tercer timbre y yo solté todo de golpe, con la voz temblorosa y las pausas de quien se está ahogando en su propio desconcierto. Carla me escuchó sin interrumpir y luego dijo con calma: Yolanda, tienes que pensar muy bien lo que vas a hacer, porque ese dinero no es solo una traición, es un plan que él armó durante años. Esa frase resonó en mi cabeza como un eco sordo, y por primera vez desde que encontré la tarjeta, sentí miedo en lugar de coraje. Me di cuenta de que vivir con alguien que oculta 800,000 pesos es como dormir junto a un extraño que finge conocerte todas las noches. Colgué la llamada y empecé a sacar copias de cada papel con la impresora de la casa, decidida a no quedarme sin pruebas. El sonido del portón eléctrico anunciando la llegada de Fernando me heló la sangre. Guardé todo apresuradamente en mi bolsa, metí los papeles rotos en una carpeta y cerré el cajón como pude, aunque la cerradura ya no funcionaba. Me lavé la cara en el baño para disimular el llanto que no había soltado todavía y me miré al espejo con una mezcla de asco y determinación. Cuando entró a la casa con su saludo alegre y su beso en la mejilla, sentí que mis labios se tensaban en una sonrisa que no me pertenecía. Le pregunté cómo le fue en el trabajo y él respondió quejándose del tráfico y del calor, sin imaginar que en mi bolsa yo cargaba con la prueba de su engaño. Cenamos en silencio con los niños, y yo corté la carne del guisado como si estuviera cortando la última fibra de confianza que me quedaba. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me quedé sentada en la oscuridad de la cocina con una taza de café frío entre las manos. Quería enfrentarlo, gritarle, preguntarle para qué necesitaba tanto dinero a escondidas mientras yo, pero me mordí el labio y contuve el impulso. Algo me detenía. Una vocecita que me recordaba que si él era capaz de esconder 800,000 pesos, también era capaz de otras cosas que yo no alcanzaba a imaginar. Pensé en mis hijos, en la casa, en lo que perderíamos si esto se convertía en un divorcio lleno de abogados y cuentas congeladas. Decidí que no podía actuar impulsivamente, que necesitaba un plan tan cuidadoso como el que él había ejecutado durante 3 años. Esa decisión fue lo único que me dio un poco de paz en medio del huracán que tenía en la cabeza. No dormí nada, y a las 4 de la mañana ya estaba revisando en internet información sobre cómo rastrear cuentas ocultas con mi historial laboral de contadora.
Descubrí que podía solicitar un estado de cuenta de la tarjeta que tenía en mi poder si me presentaba en la sucursal con mi identificación, ya que el plástico llevaba mi nombre aunque yo no hubiera firmado el contrato. A las 8 en punto estaba formada en el banco, con la boca seca y el pulso acelerado, esperando que la cajera me entregara un sobre con los movimientos detallados. Cuando por fin tuve el papel en mis manos, vi que el dinero no solo estaba guardado, sino que se había usado para pagar seguros de vida y un pequeño departamento a las afueras de la ciudad. El nombre del beneficiario del seguro no era el mío ni el de mis hijos, era Fernando como único titular, y eso quebró algo dentro de mí que ya no tenía reparación. Me quedé parada en la banqueta, bajo el sol de las 9, entendiendo que mi esposo no solo me ocultaba dinero, me estaba borrando de su vida futura. Esa misma tarde llamé a la aseguradora que aparecía en los estados de cuenta, haciéndome pasar por una cliente que necesitaba verificar los datos de su póliza. La operadora me pidió el número de folio y unos dígitos de identificación, y cuando se los di tomados directamente del documento que tenía en mis manos, su tono se volvió solícito. Me confirmó que la póliza de vida estaba a mi nombre, Yolanda Martínez, con cobertura por muerte accidental y un beneficiario único registrado como Fernando Ortega. La póliza tenía 2 años de antigüedad, y en el expediente constaba mi firma de autorización, una firma que yo nunca había estampado en ningún documento de ese tipo. Colgué sintiendo que el piso se movía bajo mis pies, con un zumbido en los oídos que no me dejaba pensar con claridad. Mi esposo no solo ocultaba dinero, había asegurado mi vida como quien asegura un coche, calculando un beneficio en caso de que algo me pasara. No recuerdo cuánto tiempo me quedé sentada en la sala con el teléfono en la falda, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Los días siguientes los dediqué a rastrear cada cuenta, cada movimiento, cada depósito, usando todas las herramientas que aprendí en la oficina. Me levantaba de madrugada, cuando Fernando todavía dormía, y me encerraba en el cuarto de la computadora a reconstruir el rompecabezas financiero. Descubrí que los 800,000 pesos iniciales eran solo una parte de un total que superaba el 1.200.000. Distribuido en fondos de inversión y plazos fijos que él había abierto con mi identidad pero con su control absoluto. Cada quincena, puntualmente, desviaba un porcentaje de su sueldo que nunca reportaba en la cuenta conjunta, y además había pedido un préstamo a mi nombre usando la escritura de la casa de mi madre como garantía falsa. Sentí una náusea tan profunda que tuve que correr al baño, y mientras me lavaba la cara comprendí que él llevaba años construyendo un patrimonio paralelo mientras me hacía creer que vivíamos al día. Las manos me temblaban de una forma que no me dejaba escribir, y en ese momento entendí que el miedo podía ser más paralizante que cualquier golpe. Una mañana decidí seguir a Fernando después de que salió de la casa rumbo a su trabajo, pero en lugar de tomar la ruta de siempre dobló hacia la carretera a Zapopan. Estacioné a 2 cuadras de distancia cuando él se detuvo frente a un edificio nuevo de departamentos con macetas en los balcones, y lo vi bajar del auto con una bolsa del súper en la mano. Subió al 3er piso y encendió una luz que se veía desde la calle, y yo me quedé en el coche ajeno, con el aire acondicionado apagado y el calor de mediodía pegándome en la cara. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero a mí me pareció una eternidad, cada minuto una confirmación de que ese lugar era su refugio, su espacio sin mí. En ningún momento saqué el teléfono para llamarlo o confrontarlo, porque una parte de mí necesitaba verlo todo completo antes de actuar. Cuando regresó al auto y se fue, yo seguí otros 10 minutos ahí, hasta que las lágrimas que había contenido se me soltaron sin ruido, empapándome la blusa y dejándome un sabor salado en los labios. Esa noche contacté a una abogada especialista en divorcios que me recomendó Carla, y la cita fue en un café discreto del centro. La licenciada me escuchó en silencio, tomó notas en una libreta y luego me dijo con una calma que yo no esperaba: «Señora Yolanda, con lo que usted me cuenta, su esposo podría estar preparándose para desaparecerla financieramente, y esa póliza de seguro me preocupa más que el dinero». Esa frase se me clavó en el pecho y no pude articular palabra durante varios segundos. La abogada me explicó que legalmente yo podía reclamar la mitad de los bienes ocultos, pero que primero debía asegurar las pruebas sin que él las destruyera. Me recomendó mover el dinero de la cuenta que estaba a mi nombre a una cuenta de resguardo en otro banco, un movimiento que era técnicamente legal porque yo era la titular registrada. Salí de ahí con una carpeta llena de instrucciones y un miedo nuevo, un miedo que no era a perder el matrimonio sino a algo mucho más oscuro que no me atrevía a nombrar. Fernando notó que algo andaba mal 2 días después,
cuando al llegar del trabajo encontró el cajón del escritorio forzado y los papeles en desorden. Lo escuché desde la cocina maldiciendo entre dientes, y cuando entró a la sala con el ceño fruncido, sentí que la sangre se me helaba en las venas. Me preguntó con una voz que fingía calma si yo había estado buscando algo, y yo le respondí que solo necesitaba un sobre para enviar una factura del trabajo. Él se me quedó mirando sin parpadear, como si estuviera midiendo cada palabra que yo decía, y yo sostuve su mirada porque sabía que si bajaba los ojos me delataría. El silencio entre nosotros se estiró hasta volverse insoportable, y justo cuando creí que iba a acusarme directamente, él soltó una risa corta y dijo que no importaba, que ya lo arreglaría. Esa noche no dormí porque sentí que él tampoco dormía, y en la oscuridad del cuarto su respiración me sonaba distinta, más alerta, como la de un animal que sabe que lo están cazando. Tomé la decisión de actuar el jueves siguiente, cuando Fernando tenía una reunión de trabajo fuera de la ciudad y yo podía disponer de varias horas sin interrupciones. Fui al banco con mi identificación, la tarjeta que había encontrado y los estados de cuenta originales, y solicité hablar con un ejecutivo de cuentas. Le expliqué que deseaba transferir el saldo total de esa cuenta a una nueva cuenta de ahorro a mi nombre, exclusivamente, en otra institución bancaria. El ejecutivo revisó los datos, confirmó que yo era la titular legítima y procesó la operación sin hacer más preguntas de las necesarias, aunque su mirada fue larga cuando vio el monto. Al salir del banco con el comprobante de la transferencia en la mano, una sensación contradictoria me recorrió el cuerpo. Por un lado el alivio de haber recuperado algo que era mío, y por otro, una especie de vértigo moral. Como si hubiera cruzado una línea de la que no podría regresar. Caminé varias cuadras sin rumbo, con el sol de la tarde pegándome en la nuca, sintiendo que el peso de los pasos era diferente ahora que yo cargaba con mi propio secreto. Esa noche, mientras preparaba la cena, me prometí a mí misma que al día siguiente lo enfrentaría con todas las pruebas sobre la mesa. Me repetí mentalmente lo que iba a decir, ensayando cada palabra mientras cortaba las verduras para la sopa, y en ese ensayo silencioso sentí una calma que no había experimentado en semanas. Mi hermana me mandó un mensaje para preguntarme cómo estaba, y yo le respondí con una frase que me salió del alma: ya no sé quién es él, pero yo estoy empezando a recordar quién soy yo. Esa noche dormí 3 horas seguidas por primera vez desde que todo empezó, y soñé que caminaba por un mercado lleno de gente que me saludaba con respeto. Cuando desperté, antes de que sonara el despertador, supe que el día había llegado y que ya no podía seguir postergando lo inevitable. Me vestí con cuidado, me recogí el cabello y me puse el collar que me heredó mi abuela, como si fuera una armadura contra lo que viniera. El sábado por la mañana, después de que los niños se fueron con mi hermana al parque, me senté en la mesa del comedor con todos los papeles extendidos frente a mí y llamé a Fernando. Le pedí que se sentara porque teníamos que hablar de algo importante, y él obedeció con una expresión entre curiosa y desconfiada, como quien presiente una tormenta. Coloqué la tarjeta de débito en el centro de la mesa y vi cómo su mirada saltaba inmediatamente hacia ella, reconociéndola en una fracción de segundo. El color desapareció de su rostro de una forma que nunca había visto en una persona, como si toda la sangre se le hubiera ido a los pies de golpe. Yo no dije nada, solo empujé los estados de cuenta hacia él y dejé que los números hablaran por sí mismos. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía masticarse, y yo sentía cada latido en los dedos como si el corazón se me hubiera bajado a las manos. Fernando intentó hablar y lo que salió fue un tartamudeo que no le conocía, una sucesión de sílabas rotas que no formaban una excusa coherente. Dijo que el dinero era para un negocio que quería emprender, que no me lo había contado porque yo no entendía de inversiones, que todo era por nosotros. Lo escuché sin interrumpirlo, dejando que se hundiera en su propia mentira mientras yo repasaba mentalmente cada noche que me acosté con hambre para que los niños comieran mejor. Cuando por fin se detuvo, con la respiración agitada y las manos apoyadas en la mesa como si necesitara sostenerse, yo levanté la póliza de seguro y la puse encima de los demás papeles. Le pregunté en voz baja, casi un susurro, por qué había asegurado mi vida sin decírmelo y por qué el único beneficiario era él. La pregunta se quedó flotando en el aire de la cocina. Y en ese instante supe que su respuesta definiría no solo nuestro matrimonio sino algo mucho más profundo sobre la persona con la que había compartido 10 años de mi vida. Él bajó la cabeza y murmuró que había sido un error, que su asesor financiero se lo había recomendado como una forma de proteger el patrimonio familiar. Esa palabra, patrimonio,
dicha por la misma boca que me negaba 50 pesos para el camión, me provocó una risa breve y amarga que me sorprendió hasta a mí. Me levanté de la silla y me apoyé contra la estufa, necesitando una distancia física que me permitiera respirar sin que su presencia me aplastara. Le dije con una calma que no sé de dónde saqué que ya había transferido todo el dinero de la cuenta que estaba a mi nombre, que estaba a salvo en un lugar donde él no podría tocarlo. Fernando alzó la cabeza de golpe y sus ojos cambiaron, pasando del miedo a una rabia fría que yo nunca le había visto, una rabia que le torció la boca y le tensó los músculos del cuello. Dio un puñetazo sobre la mesa que hizo saltar los papeles, y por un segundo yo creí que también me pegaría a mí, y ese pensamiento cortado me dejó sin aire por completo. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro de la cocina como un animal enjaulado, hablando entre dientes sobre lo mucho que había trabajado, sobre cómo yo no valoraba su esfuerzo, sobre los sacrificios que había hecho por la familia. Lo dejé desahogarse mientras yo permanecía inmóvil junto a la estufa, con las manos metidas en los bolsillos de la bata para que no viera cómo me temblaban. En un momento dado, se detuvo frente a mí y me dijo que ese dinero era suyo, que yo no tenía derecho a tocarlo, que todo lo había ganado él mientras yo solo me dedicaba a sumar facturas en una oficina de segunda. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe, porque confirmaron lo que yo sospechaba desde el principio: él nunca me había visto como una socia, sino como una empleada más en la casa que él administraba. Pero en lugar de llorar, algo dentro de mí se encendió, y me enderecé para mirarlo directamente a los ojos mientras le decía que la ley no opinaba lo mismo. Saqué de mi bolsa la carpeta que me había dado la abogada y le mostré el artículo del Código Civil que establece que los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenecen a ambos cónyuges por igual. Le expliqué que todas las cuentas estaban a mi nombre y que, aunque él hubiera hecho los depósitos, legalmente yo podía disponer de ese dinero como lo había hecho. Fernando me arrebató la carpeta de las manos y la hojeó con furia, y pude ver en su expresión el momento exacto en que entendió que no tenía escapatoria. Tiró la carpeta al suelo y se quedó quieto, con los hombros caídos y la respiración entrecortada, como si todo el aire de la habitación se hubiera vuelto irrespirable de pronto. Yo me agaché a recoger los papeles sin prisa, sintiendo una calma extraña, la calma de quien ya ha peleado la batalla más dura y sabe que la ganó. Le dije que no iba a quedarme con todo el dinero, pero que a partir de ese momento la mitad era para los niños y la otra mitad para mí, y que él podía irse cuando quisiera. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores, un silencio que no pesaba sino que flotaba, como si la cocina se hubiera llenado de un aire liviano que yo no respiraba desde hacía años. Fernando se sentó otra vez, con la mirada perdida en la pared, y yo me serví un vaso de agua para disimular el temblor que por fin me estaba ganando las piernas. Me dijo en un hilo de voz que no podía irse, que no tenía a dónde ir, que todo lo que había hecho era para asegurarse de que nunca nos faltara nada. Esa confesión, dicha con una sinceridad que no esperaba, me removió algo que preferiría no haber sentido, una pizca de compasión por el hombre que había traicionado cada promesa que me hizo. Pero me obligué a recordar la póliza de seguro, el departamento de Zapopan, los años de privaciones mientras él acumulaba un tesoro en silencio, y la compasión se desvaneció como el vapor de la sopa que se enfría. Me acerqué a la mesa y recogí la tarjeta de débito, que todavía estaba ahí, y la guardé en mi bolsa junto con mis documentos y mis llaves. Lo último que le dije antes de salir de la cocina fue que ya no éramos un equipo, que probablemente nunca lo habíamos sido, y que yo no iba a pasarme el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Subí a la recámara y empecé a meter su ropa en una maleta sin doblarla, con movimientos rápidos y mecánicos, como si estuviera haciendo una tarea de la oficina. Desde abajo no llegaba ningún ruido, ni pasos ni portazos, y ese silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Cuando bajé de nuevo y dejé la maleta junto a la puerta, él seguía sentado en el mismo lugar, con la cabeza entre las manos y los hombros sacudiéndose en un llanto seco que no producía lágrimas. No sentí lástima, no sentí triunfo, solo sentí un cansancio tan inmenso que me pesaba hasta pestañear, y lo único que quería era que los niños volvieran a casa para abrazarlos hasta quedarme dormida. Fernando se fue esa misma noche sin decir una palabra más, cargando la maleta que yo había preparado con sus cosas. El portón eléctrico sonó una sola vez y luego el silencio volvió a instalarse en la casa como un visitante esperado. Me quedé en la cocina, recogiendo los papeles que todavía estaban desparramados sobre la mesa del comedor, y los fui guardando en la carpeta con una calma que parecía ajena. Mis hijos regresaron a las 6,
con las mejillas coloradas por el sol, y me preguntaron por su papá sin sospechar nada grave todavía. Les dije que había salido de viaje por trabajo, que volvería en unos días, y mientras les servía la cena sentí que estaba interpretando un papel en una obra que yo misma había escrito. Esa noche, cuando por fin se durmieron, me senté en la cama que ahora era solo mía y lloré por última vez por el hombre que creí conocer. La semana siguiente, con la ayuda de la abogada, inicié los trámites de divorcio y presenté todas las pruebas de las cuentas ocultas ante el juzgado. Fernando intentó argumentar que el dinero era producto de una herencia que nunca mencionó antes, pero los estados de cuenta mostraban depósitos quincenales de su salario, no una sola transferencia de un familiar fallecido. El juez falló a mi favor en menos de 2 meses, reconociendo que yo era la titular legal de las cuentas y que él había actuado de mala fe al ocultar los ingresos del matrimonio. Me quedé con la casa, con la custodia de los niños y con el dinero suficiente para asegurar su educación sin tener que volver a pedir adelantos de sueldo. Recuerdo que salí del juzgado con una sensación extraña en el pecho, como si acabara de soltar una piedra que había cargado durante años sin darme cuenta. No sentí venganza, no sentí alegría, solo un alivio limpio que me permitió respirar hondo por primera vez en mucho tiempo. Una tarde, mientras revisaba las facturas de la oficina, sonó mi teléfono y vi el nombre de Fernando en la pantalla. Dudé unos segundos antes de contestar, con el dedo suspendido sobre el botón verde, y cuando finalmente lo hice su voz sonaba distinta, más pequeña, como si hubiera encogido. Me pidió que nos viéramos, que necesitaba explicarme algo que no me había dicho antes, y yo acepté por una curiosidad que no tenía nada que ver con el amor. Nos encontramos en una cafetería del centro, la misma donde me había citado con la abogada meses atrás, y él llegó con el cabello despeinado y una camisa arrugada que no le conocía. Me dijo que había perdido el trabajo 2 semanas después del divorcio, que sus ahorros propios se habían ido en pagar deudas que yo desconocía, y que ahora vivía en un cuarto rentado cerca de la central de autobuses. Lo escuché sin decir nada, tomando mi café a sorbos lentos, y comprendí que su castigo no había sido mi venganza sino su propia mentira devolviéndose contra él. Cuando terminó de hablar, dejé la taza sobre el plato y le dije que lo sentía, que ojalá pudiera rehacer su vida, pero que yo ya no podía formar parte de ella. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa para pagar mi café y caminé hacia la salida sin voltear. Y justo antes de cruzar la puerta, escuché su voz quebrada diciéndome que se arrepentía de todo, y esa frase me llegó como un eco lejano que ya no podía tocarme. Afuera, el sol de Guadalajara me pegó en la cara y yo sonreí sin querer, porque supe que la justicia no siempre necesita castigos espectaculares. A veces basta con que la verdad salga a la luz y que cada quien cargue con el peso de sus propias decisiones. Mis hijos nunca supieron los detalles completos de lo que pasó, y yo me aseguré de que su padre siguiera viéndolos, porque el rencor no iba a construirles un futuro mejor. Pero cada noche, antes de dormir, revisaba la cuenta bancaria que ahora controlaba sola y recordaba que mi tranquilidad valía más que cualquier millón escondido en una caja de herramientas. Y aquí estoy, contando dramas de la vida con la certeza de que a veces la victoria más grande es poder dormir sin secretos en la almohada. Han pasado 2 años desde aquel sábado en la cocina, y a veces todavía me sorprendo mirando la caja de herramientas donde encontré la tarjeta. La guardé vacía en el cuarto de lavado, como un recordatorio de que las apariencias pueden esconder universos enteros de engaños. Mis hijos crecen, preguntan menos por su papá y se ríen más seguido, y eso es lo único que realmente importa en esta historia. Volví a tomar las riendas de mi vida, dejé las horas extra que me robaban las tardes y empecé a vender postres los fines de semana con una amiga del barrio. No necesito el dinero extra, pero me gusta sentir que construyo algo mío, algo que no depende de la buena voluntad de nadie. Algunas noches, cuando el calor de Jalisco no me deja dormir, me siento en el patio con un vaso de limonada y pienso en la mujer que era antes de todo esto. Esa mujer tenía miedo de hacer preguntas, miedo de revisar estados de cuenta, miedo de quedarse sola con 2 hijos y sin un peso en la bolsa. La Yolanda de hoy ya no le tiene miedo a casi nada, o por lo menos no a las cosas que antes le quitaban el sueño. La abogada me dijo una vez que los matrimonios se rompen por falta de amor o por exceso de secretos, y que el nuestro había caído en las 2 categorías sin remedio. Fernando se fue desdibujando de mi memoria como una fotografía vieja que se aclara al sol, hasta que solo me quedó el recuerdo de una lección aprendida con lágrimas. Nunca quise odiarlo,
porque el odio es una cadena que te ata a la persona que te lastimó, y yo necesitaba estar completamente libre. Lo que sí aprendí es que la confianza no se regala, se construye con hechos, y que el amor sin transparencia es solo una ilusión bonita. El otro día, mi hija menor me preguntó por qué su papá ya no vivía con nosotros, y yo respiré profundo antes de responderle con palabras que no la lastimaran. Le dije que a veces las personas toman caminos distintos, que su papá la quería mucho, pero que ya no podíamos estar juntos. Me miró con sus ojos grandes y oscuros, parpadeó 2 veces y luego me pidió que le comprara un helado, y en esa sencillez entendí que la vida sigue, que los niños procesan el dolor mucho mejor que los adultos. Esa noche, después de acostarla, me quedé pensando en todas las mujeres que están atrapadas en matrimonios donde el dinero es un arma silenciosa. Donde los secretos financieros son una forma de control que no deja moretones visibles. Si algo aprendí en este proceso es que las cuentas claras no son una falta de romanticismo, sino una forma de respeto, y que nadie debería tener que encontrar una tarjeta de débito escondida para descubrir la verdad. Porque al final, esto de estar contando dramas de la vida me ha enseñado que la tranquilidad económica no es un lujo, es un derecho. Ahora les pregunto algo que todavía me da vueltas en la cabeza cuando veo a mis hijos jugar en el patio. ¿Es justo quedarse con el dinero que tu pareja te ocultó durante años y con eso aseguras el futuro de tus hijos? ¿O deberías devolverlo porque técnicamente no lo ganaste tú? No hablo de lo legal, que en mi caso ya está resuelto, sino de lo moral, de esa línea invisible que separa la justicia del simple provecho. Porque yo elegí quedarme con lo que me correspondía, pero sé que hay quien pensará que fui una aprovechada, y también quien dirá que hice lo correcto. Y esa división, ese debate interno que uno tiene a solas cuando ya nadie mira, es lo que convierte una historia de traición en una historia de reconstrucción. ¿Ustedes qué creen que pesa más? ¿La mentira de quien te esconde el dinero o el derecho de quien lo descubre y lo reclama?